Muy buenas tardes, amigos. Bueno, pues yo soy Verónica López. Soy productora justamente del documental Ecos del Silencio. Y como dice el título, a 12 años de distancia, es muy importante checar qué es lo que está pasando justamente con toda esta situación y cómo es que se desarrolló el documental, pues hace ya 12 años que dio inicio en Canadá. Bueno, durante estos 12 años me han cuestionado muchísimo cómo es que empieza, cómo es que surge este documental. El documental está basado en diferentes temáticas, obviamente por el tamaño de cada una de las temáticas no se pudo abarcar todo lo que se quería, pero el objetivo real era justamente presentarle a Migración Canadá la información más importante que se estaba presentando en aquel momento en México frente a la situación de los feminicidios y la violencia que se estaba dando con las mujeres en la Ciudad de México. Bueno, en la Ciudad de México y en la República Mexicana. ¿Cómo es que surge este documental? Bueno, pues yo fui colaboradora durante algún tiempo en casas de asilo en Canadá y muchas mujeres, psicólogas, que trataban y estaban con estas mujeres se interesaban en saber qué estaba pasando en México, porque de 11 mujeres, 9 que estaban llegando, llegaban con familias o llegaban con niños a pedir refugio. Y no entendían si la situación que se estaba dando en aquel momento era realmente verídica, porque pues era una situación que ellas no entendían, era una realidad que escapaba de su imaginario. Logro contactarme yo con ellas, empiezo a dar algunas conferencias y muchas de ellas me preguntaban si lo que estaba sucediendo en México era real, qué era lo que estaba pasando, qué sucedía en el país, que estaba viendo tantas mujeres solas con hijos que se estaban yendo, que estaban emigrando. Y a partir de ahí y de ciertas pláticas consensuadas que se tuvieron con varias casas de apoyo a mujeres, sobre todo en la provincia de Quebec, en Montreal, decidieron que se tenía que hacer algo, porque definitivamente era una problemática que se estaba dando a diferentes niveles y sobre todo con una cultura que mujeres canadienses en aquel momento no entendían y que era obviamente la cultura mexicana, la cultura machista. Quiero subrayar que siempre hemos dicho que Canadá, la cultura quebeca, lleva alrededor de 10, 12 años de distancia a la cultura mexicana, en sentido de actuación de justicia, en sentido sobre todo lo que tiene que ver con el respeto y los derechos a la mujer. En aquel entonces, y estoy hablando de cerca del año 2010, pues empezamos a hacer ciertas investigaciones. Y como periodista, pues obviamente me di a la tarea de empezar a recabar información de todo lo que estaba sucediendo en México. Ustedes recordarán que en aquel momento Migración Canadá estaba por imponer las visas a los mexicanos y esa era una situación que complicaba el quehacer de las casas de asilo y de pues los refugios en Canadá, sobre todo para las mujeres, porque pues Migración tenía reglas muy estrictas y en ese momento, sin decir agua va, podían deportarlas a ellas y a sus hijos. Una situación que pues es por demás complicada porque muchas de ellas, y supimos ya muchos casos a lo largo de estos 12 años, de mujeres que fueron deportadas y que lamentablemente fueron encontradas muertas en México. Desde este punto de vista empezamos nosotros a trabajar, empezamos a ver que algo se tenía que hacer. Y lo que Migración Canadá nos propuso fue que si nosotros entregábamos información, notas periodísticas, recopilábamos todo esto que estaba sucediendo en México, podía Migración Canadá tener una consideración frente a todos los procesos o los dossiers de refugio que se estaban pidiendo en aquel entonces.
fue así como decido hacer este documental y me doy a la tarea de regresar a México y visitar varios estados en la República Mexicana, en donde hicimos no solamente entrevistas e investigación de campo, sino también investigación, recopilamos documentos, entrevistas de periódicos, de medios de comunicación e incluso realizamos también entrevistas y testimonios de personas que pues estaban viviendo esta situación, ¿no? De primera mano. Entonces, lo que quisimos plasmar en el documental era tan amplio que pues tuvimos que recortarlo. Ahora, cabe señalar que es un documental que no pretende ser pues una película de cine, ni tampoco pretende tener una ambición a nivel cinematográfico. Simplemente una recopilación de información que lo que se pretendía era presentar a Migración Canadá para evitar que muchas de las mujeres fueran deportadas en ese momento. Ahora, entro en contexto. ¿Cuáles fueron los temas que se tocaron en este documental? Bueno, viene desde la normalización de la violencia, que en aquel entonces ya se hablaba muchísimo y que, bueno, pues apenas el día de hoy empieza esto a nombrarse, sobre todo de la parte de los feminicidios, todo lo que había pasado en el campo algodonero, en Juárez, en Chihuahua, la situación que se estaban viviendo por allá, con todo lo que tenía que ver con las chicas desaparecidas, todos los derechos de la mujer, la forma en la que la sociedad desconocía sus derechos y la aplicación y la falta de justicia, toda la impunidad que se estaba dando, la burla de las autoridades, la falta de leyes para la impartición de justicia y la impartición de justicia pese a que existían ciertas leyes que no se llevaban a cabo. En la primera parte del documental se habla justamente de toda esta violencia que se genera, no solamente en la parte de las mujeres y los feminicidios, sino de las mismas mujeres que quedaban separadas o divorciadas, que llegaban a casa de los padres y que donde también se ejercía una violencia. Entonces estábamos hablando aquí de una violencia cultural, de una violencia que está enraizada en la cultura mexicana y que además está normalizada, ¿no? Que eso es uno de los puntos más delicados de esto, porque además de todo, pues se lleva a un conjunto de situaciones alrededor de esta violencia, ¿no? Institucional, a nivel federal, a nivel de instancias gubernamentales y a nivel de instancias también como de grupos de ayuda de mujeres o grupos de ayuda a niños, incluso, que es un tema que se toca mucho dentro del documental. La falta de derechos en los niños, la falta de la voz de los niños, ¿quién los defiende a ellos? Si bien es cierto que en México apenas se está empezando a escuchar y se está generalizando esto de los derechos de las mujeres, pues todavía estamos muy atrás en lo que tiene que ver con los derechos de los niños, con las voces de los pequeños, que no se da, ¿no? Y que no se aplica además y que además se desconoce, ¿no? Entonces, bueno, es todas estas problemáticas en conjunto se tuvieron de alguna manera que abordar, aunque de forma muy mínima, pero la idea era tratar de visibilizar qué era lo que estaba pasando y de poner justamente en la mesa que esto pues no era una novela de ciencia ficción, que esto estaba sucediendo en México en pleno siglo XXI y que lamentablemente no se estaba haciendo nada, ¿no? Dentro de una de las partes del documental se habla de todo lo que algunas instituciones de derechos humanos pidieron que se hiciera y que pues obviamente se había hecho caso omiso a esto, ¿no? La base que se tomó en cuenta dentro del documental para llevarlo a cabo fue la obra justamente de Humberto Robles, de Mujeres de Arena. Es una obra
maravillosa, magistral, totalmente escrita con una veracidad tremenda de historias de mujeres que fueron asesinadas en Ciudad Juárez y además la burla de la justicia que se hizo frente a toda esta situación. Esto nos dejaba en claro que Ciudad Juárez no era solamente Ciudad Juárez, sino que esta problemática estaba pasando en toda la República Mexicana y que además se estaba trasladando pues ya a nivel internacional. Quiero acotar que cuando nosotros hicimos esta presentación a Migración Canadá, se dieron varias situaciones, hubieron avances que más adelante voy a comentar, pero una de las cosas que Migración Canadá dijo fue: nosotros no vamos a arreglar los problemas de México. Y eso, pues, de alguna manera es devastador, porque se hace el conocimiento y se nos da a entender que esto ya se sabe o se sabía o que de alguna manera ya había trascendido, pero te hace sentir como que estás sola en esto, como que no hay nadie más, como que no hay un eco. Sin embargo, pues gracias a este documental y a la lucha que alrededor de 8 casas de asilo en Montreal hicieron, se logró que no fueran deportadas muchas mujeres, se logró que los dossiers de muchas mujeres tuvieran una revisión. Y esta situación es una situación pues sin precedentes, porque ustedes saben las restricciones tan grandes que hay en Migración Canadá, y el lograr esto, pues la verdad es que fue un gran avance para la vida de muchas mujeres y de niños, sí, que pues llegaron a Canadá y que lograron establecerse al día de hoy y que han logrado tener un futuro. Lamentablemente muchos de ellos no, muchos de ellos han sido deportados, y conocemos historias también de muchos de ellos que no trascendieron, que lamentablemente pues no han tenido finales buenos, y esto pues tiene que ver justamente con la falta de justicia que hay, con el hecho de que a nadie le importa a veces este tema hasta que no le toca. Y esto es un punto muy lamentable, porque cuando tú tienes una hija, cuando tú tienes una mamá, cuando tú tienes una hermana, y cuando lamentablemente les toca a alguna de ellas, a veces te sientes sola en este mar lleno de gente, y a veces volteas y aunque en apariencia habría muchos apoyos y muchas ayudas, pues no hay, no existe, ¿no? Conocemos de historias lamentablemente de gente que fue, una historia rápidamente les voy a contar de una de las chicas mexicanas que llegó el marido justamente a Canadá, la golpea muy fuertemente y la deja muy mal herida cerca del aeropuerto, la llevan al hospital, ella tenía un niño, el marido se lleva el hijo a México y no logró recuperarlo, y ella, aunque terminó con muchas lesiones y el día de hoy está bien, no pudo recuperar al hijo. Lamentablemente hubo un juicio, y bueno, pues se dan situaciones que a veces están fuera del alcance de las manos de los organismos para poder apoyar, para poder ayudar, ¿no? Y historias como estas lamentablemente han sido muy cotidianas, se presentaron muy seguido, y bueno, pues esto tiene que ver con toda la situación, la falta de conciencia, la ignorancia y sobre todo con la normalización de la violencia que hay en nuestro país. La segunda parte de este documental tiene que ver justamente con el caso de una mujer mexicana que ella llega a pedir asilo a Canadá, y lamentablemente ella y su hijo son deportados a México. Nosotros hicimos el seguimiento. Es una historia triste en realidad, porque es de las historias en donde no pudimos apoyar más, no se pudo hacer más. Ella lamentablemente regresa a México, el niño entra y regresa pues a una sociedad en donde
vuelve a vivir esta violencia de la cual salió huyendo. Y bueno, pues la historia se sigue repitiendo, ¿no? Como verán, casos hay muchos, y creo que es importante saber y reconocer. Esto comienza, o esta historia se empieza a dar a conocer a través del hostigamiento que muchas de las autoridades en el año 2010 tenían frente a diversos grupos de mujeres en Ciudad Juárez. Con esta cuestión de que no se diera a conocer el tema, de que no trascendiera. Ellas obviamente empiezan a luchar, quieren pues ver dónde están sus hijas, sus madres, sus hermanas, y obviamente esto sobrepasa las fronteras, ¿no? Es aquí donde este tema pues empieza a surgir a nivel internacional. Hay que recordar que el nombre de feminicidios se acuña justamente en Ciudad Juárez, lamentablemente es en México donde se da, y esto es bien importante. El feminicidio tiene que ver con una acotación fundamental en donde cómo se dejan los cuerpos, qué es lo que hay detrás, hay un trasfondo muy importante, o sea, es el odio hacia la mujer por ser mujer y todo lo que esto conlleva, que de alguna manera podríamos pensar que esto es inimaginable en este siglo XXI, pero lamentablemente sigue sucediendo. Ahora, a casi 12 años de distancia de este documental, lamentablemente hay muchas cosas que están todavía muy presentes. Hay varias anécdotas que me gustaría comentarles que pues a lo largo de estos 12 años se han ido comentando muy por abajito de todo esto, pero que existen, como por el hecho de que una vez que nosotros llegamos a México pedimos una entrevista a la CONAVI y llegamos nosotros a la Secretaría de Gobernación. No puedo decir que fue difícil conseguirla, me la dieron entre comillas fácilmente. Sin embargo, el otro día que yo partía justamente para Oaxaca a hacer las siguientes entrevistas, me hablan para decir que se tenía que cancelar esa entrevista y que no podía salir absolutamente nada de la entrevista que se dio. Cabe señalar que en la entrevista no me dijeron nada, no se aportaron datos contundentes o algo que fuera realmente importante para el documental, y realmente era una entrevista que pues era importante porque era de alguna manera la posición gubernamental frente a la problemática que se estaba viviendo. Sin embargo, al recibir esta situación pues me quedó clarísimo, ¿no? Todo lo que tenía que ver con lo que hay detrás de esta problemática, ¿no? Y justamente así se pone dentro del documental, ¿no? Se pone la pantalla en negro para mostrar que pues aunque se pidió justamente la parte del gobierno y se pidió que la CONAVI hablara para que dijera qué estaba sucediendo, qué estaban haciendo frente a esta situación, pues se nos negó rotundamente, ¿no? Dentro de este documental también se habla de la situación que hubo con las mujeres de Atenco, con las indígenas, una gran entrevista con Laura Lagunes de CIMAC, en donde aclara todas estas situaciones que se llegaron a dar y que de alguna manera se estaban presentando en el país, que fue como un caldo de cultivo para todo lo que estamos viviendo el día de hoy y que es imprescindible entenderlo, ¿no? Ahora que lo vemos y nos damos cuenta de lo irracional que hubo detrás de todos y cada uno de estos casos, pues se muestra también, ¿no? Todo lo que hubo en pues cerca de 12 años en donde las autoridades en realidad no han hecho nada. Esto es clarísimo. Aquí ya no se trata de partidos, no sé si que de la derecha, de la izquierda. Aquí ya se trata de que definitivamente el gobierno federal no ha querido actuar, ha hecho oídos sordos, no quiere ver, no le gusta ver, y estamos en una posición compleja, y les voy a explicar por qué. Porque desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió las sentencias al gobierno federal, solamente hubo simulación.
tanta simulación que de lo que se pidió o que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió al gobierno, en realidad no se hizo gran cosa, ¿no? Y se llevó entre lo más ostentoso a hacer, se hizo como un memorial a las víctimas. Esto obviamente causó mucha indignación porque pues una madre que pierde a su hija, una hija que pierde a su madre, una hermana, creo que lo menos que quiere es un memorial para ellas. Creo que lo que se pide en un determinado momento es justicia, que nunca ha llegado, y que el día de hoy por eso existen tantas organizaciones que han estado buscando con sus propios recursos tratar de encontrar una solución a toda esta problemática que, insisto, ya no solamente es Ciudad Juárez. En aquel entonces y dentro del documental hablábamos de que uno también de los primeros estados que estaban con altas tasas de feminicidio era el Estado de México. Hoy no se habla solamente del Estado de México, se habla de Veracruz, se habla de Michoacán, se habla de Guerrero, se habla pues de casi los 32 estados de la República que estamos viviendo esta situación y que lamentablemente no tiene que ver con casos aislados, porque se habló desde cuestiones de trata, cuestiones de sectas satánicas, cuestiones de grupos aislados de narcotráfico. Tal como lo dijo el expresidente de Derechos Humanos de la Ciudad de México, uno de los grandes peligros para la mujer mexicana es en sus casas. La gente que le rodea, los hombres que están cerca de ellas, la forma en la que son asesinadas, y muchas de ellas no son encontradas, muchas de ellas ni siquiera son buscadas, y esto también es una cuestión muy lamentable. Como yo les explicaba, el tema es delicado. ¿Por qué? Primero, porque mientras a la sociedad no le interese, mientras la sociedad no haga por ver qué está pasando, pues no se va a hacer nada y van a seguir luchando estos pequeños grupos atrás de toda esta maquinaria que pues tiene que ver con impunidad, con corrupción, con falta de justicia y muchísimas otras situaciones adversas, ¿no? ¿Por qué no se levanta la voz? Bueno, primero, como les decía, porque se ha normalizado el tema de la violencia, se ha normalizado a tal grado que pues se ha llegado a burlar, se ha llegado a decir, ahora ya todo es violencia, ay sí, ahora ya no las toquen, ay sí, pero no sé, la gente parece que no se da cuenta en realidad de lo que estamos viviendo, y hasta que no tomemos conciencia de esta realidad que estamos viviendo y que se ha generado, que tiene que ver con esta cultura mexicana machista que se tiene, y con esta cuestión de mitos y de cuestiones culturales inmersas dentro de lo que es la familia, pues difícilmente vamos a salir adelante, ¿no? Esta cuestión de la violencia intrafamiliar, quiero recordar que no solamente tiene que ver, como yo les decía, con las mujeres asesinadas. Estamos hablando de la violencia en niños, estamos hablando de la violencia en niñas, de la violencia en escuelas, de la trata de personas, que es un tema que está ahorita en verdad en boga, porque ahora resulta que México es de los primeros países que está donando niños a Estados Unidos en esta cuestión de tratas. Y este tipo de situaciones, mientras no se visibilicen, pues difícilmente se van a actuar. Y como yo les decía, el tema es delicado porque, por un lado, se normaliza, y por el otro lado, cuando ciertos periodistas o ciertas personas tratan de ponerlo en la mesa, se considera nota roja, y entonces yo ya le huyo a la nota roja, y entonces como ya es nota roja lo descarto, y entonces no quiero ver, no me interesa, es muy doloroso. Pero si no afrontamos ese dolor como sociedad mexicana, difícilmente vamos a lograr hacer algo, difícilmente vamos a lograr avanzar, ¿no? Dentro de este documental, como les decía, hicimos varias entrevistas, y las entrevistas
las respuestas que nos daban desde medios de comunicación hasta autoridades, pues a veces suelen ser muy irrisorias, ¿no? Yo preguntaba, por ejemplo, a Carlos Urdiales, que es un gran periodista, en ese entonces estaba en Radio 13, ¿por qué no se daba a conocer toda esta información? Y decía, mira, Vero, mientras no haya sangre, esto no es nota. Pero cuando hay sangre, entonces la gente ya no lo quiere o la gente ya lo lleva hacia el morbo. Entonces no se toma con la inteligencia necesaria ni con la trascendencia necesaria que esto se debe de llevar, ¿no? Ni por los medios ni por las autoridades, ¿no? Ustedes dentro del documental se van a dar cuenta de muchos testimonios y de muchas situaciones que probablemente les van a dar risa, pero que si ustedes estuvieran en esa posición les daría coraje, impotencia, y eso es lo que viven muchas mujeres en el extranjero al darse cuenta que su historia no es reconocida o que su historia no es respetada o que no es creída incluso, ¿no? Porque no se cree que las autoridades hagan caso omiso a lo que está sucediendo. A 12 años de distancia, yo lo que les puedo decir es que este documental está más vigente que nunca, lamentablemente, y hablándolo con algunas compañeras hace 10 años en Canadá, sobre esta situación, yo les decía, algo tiene que pasar en México, tiene que evolucionar, tiene que trascender esta situación. Ojalá no nos polaricemos, pero si nos polarizamos también está bien, porque va a ser la forma en cómo llegamos a mantener el equilibrio, que finalmente es lo que pasó hace algunos años, 2 años recientemente, cuando finalmente todo esto explotó, cuando esta nueva generación de jóvenes dijo basta, ya no más. Y esto fue maravilloso porque aunque mucha gente en México se les criticó, mucha gente en México decía no eran las maneras, quienes estábamos luchando desde la otra parte nos dábamos cuenta que era la única manera, que ya no había más maneras y que era la única manera de hacerse escuchar, de que esto saliera y se visibilizara, ¿no? Entonces, yo espero y confío que México, que las mujeres mexicanas y sobre todo que los hombres empiecen a despertar y empiecen a tomar conciencia de la realidad en que están viviendo. Mientras los hombres no tomen conciencia de cuáles son esas cuestiones educativas que han venido repitiendo, esos patrones conductuales que siguen normalizando, mientras ellos no se den cuenta de la violencia que ejercen y que se ejercen ellos mismos, difícilmente la sociedad mexicana va a poder salir adelante, porque pues son los hombres de alguna manera el integrante principal de esta situación. Y obviamente mientras nosotras como mujeres no despertemos, dejemos de entregar nuestro poder y voltemos a darnos cuenta de los derechos que tenemos, no solamente que los conozcamos, sino que asumamos esos derechos, pues creo que las cosas van a ir cambiando poco a poco. Les comentaba yo también que hay pues varias cuestiones dentro del documental que les pueden tal vez sonar un poco fuertes, ¿no? Como el empezar a quitar estos programas, estos paradigmas de la familia feliz, ¿no? ¿De dónde viene esta parte de la familia? La familia viene de la raíz famulus, ¿no? Y esto tiene que ver con muchas cuestiones atrás que no nos habíamos dado cuenta, ¿no? En donde le estábamos entregando el poder a una sola persona y en donde el día de hoy seguimos normalizando esa situación. Hasta el día que no entendamos que hombres y mujeres tenemos que generar una equidad, que insisto, no una igualdad, porque no somos iguales, ¿sí? Y tenemos que entender estas diferencias. Hasta ese día vamos a empezar a reconocernos los unos a los otros, ¿sí? Yo les decía, aquí los graves problemas que dejamos en el documental para que se vean es el problema de la impunidad,
el problema de la inconsciencia y de la resistencia a continuar con los mismos patrones que traemos de aprendizajes, de enseñanza. Mientras nosotros como madres no nos cuestionemos nuestras crianzas, mientras nosotros no nos demos cuenta qué tipos de seres humanos estamos creando, pues esto no va a funcionar, ¿sí? Porque hay algo ahí que no está funcionando en la sociedad mexicana y tiene que ver justamente con esta normalización que se da desde chiquititos, ¿no? Desde la forma de crear a nuestros hijos en esta cuestión de la obediencia, sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo muy importante. Y bueno, pues algo de las cosas que quisiera yo comentarles también es cuáles fueron los resultados con este documental, que esto, les decía yo, es de lo más maravilloso que finalmente pudimos dar, después de que fue un documental muy apretado, muy en tropiezo, porque nos pasaron mil cosas, insisto. Se presenta esta información y Migración Canadá accede a revisar todos los dossiers de las casas de asilo de las personas que estábamos ahí. Éramos alrededor de 8 casas de asilo que se encontraban pidiendo que no se deportaran a los demandadores de asilo hasta que no se revisaran bien sus dossiers. Y puede parecer muy pequeño, pero en realidad fue un logro bastante grande, porque les puedo decir que han sido varias vidas las que finalmente con esa decisión, esa simple decisión de checar los dossiers, pues logró salvar Migración Canadá. E insisto, aquí tiene que ver pues la lucha que muchas mujeres en Canadá han hecho y que en México no se sabe, no se conoce. Muchas mujeres en Canadá han luchado por las mujeres mexicanas, por la vida de niños, por la vida de estas familias que lograron llegar y que hoy tienen un futuro totalmente diferente. Otro de los avances dentro de las entrevistas que hicimos, por ejemplo, fue a la periodista Julieta Lujambio, que a 12 años de distancia ella ha logrado, por ejemplo, esto de las sanciones a los deudores morosos, ¿no? A que se dé una mejor calidad de vida a los pequeños, ¿no? Y a dejar toda esta situación de alienación parental de lado para que, pues, se beneficie a los pequeños, que finalmente es el objetivo. Y bueno, pues estos pequeños avances que se han dado me parece que son importantes y son fundamentales, pero más allá de eso, lo importante y lo fundamental y el por qué hoy estoy haciendo esto es porque es necesaria la difusión de la información. Es importante que como hombres y mujeres estemos al tanto de verdad de esta realidad que estamos viviendo y en donde todos podemos poner un granito de arena, y nuestro granito es cuestionarnos si nuestras crianzas son positivas, si nuestras crianzas no son tóxicas, qué tipo de hijos estamos generando. Y cuando hablo de hijos, estoy hablando de hijos e hijas, ¿sí? Si estamos generando mujeres sumisas, si estamos generando hombres con este machismo inmerso, o mujeres incluso con estas mentalidades machistas que van a seguir generando este tipo de situaciones en donde la vida no vale nada. Yo me quedo solamente con una reflexión para todas esas personas a nivel de la cultura mexicana que en su momento dijeron, estas no son las formas. Tengo una hija de cerca de 18 años que un día se paró y me dijo, mamá, si algún día algo me pasa, si algún día yo desaparezco, seguro no van a ser tus amigas las que me van a encontrar, sino todas esas personas o todas esas mujeres que están rayando hoy las paredes. Creo que como madres sabemos que algo tenemos que hacer. Y si tú que me estás oyendo aquí tienes una hermana, una hija, una madre, sabes lo que vale. Sabes que si te la tocaran o la desaparecieran, movería cielo, mar y tierra. Pero ojalá
y Dios no lo quiera que si eso llega a pasar, estés rodeada de gente que te apoye, de gente que esté contigo, de gente que quiera luchar codo a codo contigo. Y eso es lo que hoy grupos de mujeres están empezando a hacer. Ojalá y de verdad podamos despertar conciencias. Yo los dejo con este documental de hace 12 años que está tan vigente el día de hoy, que se llama Ecos del Silencio, y que pues lamentablemente espero, confío, que no pasen otros 10 o 20 años para que la situación cambie. Muchísimas gracias por su atención. El documental lo pueden encontrar en YouTube. Hasta la próxima.